Bueno, buenas noches a todos mis aprendices. El día de hoy, 4 de mayo de 2026, son las 7:15 de la noche. Vamos a tratar o a seguir lo relacionado con las pruebas de embriaguez. Presentación: la aplicación rigurosa de los métodos y procedimientos para la medición de la alcoholemia no es solo un estándar técnico, sino el cumplimiento de una obligación legal de rendición de cuenta. El estricto apego a la normatividad vigente y a los protocolos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses constituye la garantía de la transparencia y la única evidencia jurídica del rigor con el que cada experto asegura la validez de la prueba. Los acuerdos, bueno, la puntualidad, siempre le hago énfasis a la puntualidad, el uso de las cámaras, cero distracciones, vamos a estar pendientes de estos 45 minutos, la disciplina en el micrófono y preguntas por chat. Para iniciar vamos a mirar o a recordar lo que es el examen clínico de embriaguez. Hola a todos, qué excelente oportunidad tenemos hoy para explorar un tema que, la verdad, genera muchísimas dudas y bastantes dolores de cabeza. Es el momento perfecto para decodificar paso a paso todos esos complejos procedimientos legales y médicos que rodean los controles de tránsito y las pruebas de alcoholemia en Colombia. Yo sé, es un tema súper denso, lleno de resoluciones y términos que a veces parecen estar en otro idioma. Pero no se preocupen, justamente para eso estamos aquí. Vamos a desmenuzar las guías de medicina legal y los conceptos del Ministerio de Transporte para que todo quede absolutamente claro. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Para empezar, tenemos que hablar de un dilema jurídico gigante. Imagínense esto. Por un lado, el artículo 33 de la Constitución colombiana es clarísimo al decir que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero por el otro lado, el Estado tiene este deber ineludible de prevenir tragedias y proteger a las personas de aquellos que deciden conducir bajo los efectos del alcohol. Entonces, durante mucho tiempo algunos ciudadanos simplemente se negaban a hacerse las pruebas amparándose en su derecho constitucional. Esto, como se imaginarán, generó una tensión legal enorme. ¿Cómo resolvió la ley esta tremenda encrucijada? Bueno, de eso exactamente trata nuestro análisis de hoy. Esta es la ruta que vamos a seguir. 1. Veremos los tipos de pruebas de embriaguez. 2. La guía del examen clínico. 3. El famoso rol del acompañante. Y 4. Las pruebas y el debido proceso. Empecemos con el punto número 1. Los tipos de pruebas de embriaguez. A ver, el Instituto Nacional de Medicina Legal establece una categorización súper clara. Y básicamente existen tres vías. Primero tenemos las pruebas directas. Estas son las que requieren fluidos biológicos, como medir el etanol directamente en la sangre a través de métodos de laboratorio. Luego están las pruebas indirectas, que seguramente son las que todos conocemos porque son las más comunes en los controles de tránsito, las que miden el etanol en el aire expirado usando el famoso alcohol sensor. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa si las autoridades no tienen esos equipos a la mano o si la persona simplemente no puede soplar por alguna condición médica? Pues ahí es exactamente donde entra en juego el examen clínico forense. Y ojo, porque hay una diferencia gigante aquí. El examen clínico no es una máquina midiendo aire, es una evaluación física y mental integral hecha por un profesional médico de carne y hueso para determinar si hay un estado de embriaguez aguda. Y esto nos lleva a un punto crucial. La definición legal de alcoholemia según el Código Nacional de Tránsito. Todo este tremendo despliegue técnico y médico del que hablamos tiene un solo objetivo final, que es probar la alcoholemia. Fíjense que no se trata de una simple suposición de, bueno, parece que alguien tomó algo. Para nada. La ley exige que se pruebe de manera fehaciente la cantidad exacta de alcohol en la sangre en un momento específico. Probar este estado con exactitud es el cimiento absoluto, o sea, la base indispensable para que cualquier sanción posterior sea legalmente válida. Pasamos entonces a nuestra segunda sección, la guía del examen clínico. Este proceso, el examen clínico, tiene un nivel de rigurosidad científica que es inquebrantable. Olvídense de lo que ven en las películas. Esto no es un simple míreme a los ojos y camine en línea recta. La resolución 712 marca una secuencia estricta, un verdadero paso a paso. Comienza con la recepción formal y la verificación de identidad. Luego, es obligatorio tener un consentimiento informado, debidamente firmado y, atención, con la huella dactilar de la persona examinada. Después pasamos a la entrevista y al examen clínico en sí. Y hay un dato fascinante en los manuales. La
observación médica empieza desde el mismísimo instante en que el perito hace contacto visual con la persona. Ahí ya están evaluando su actitud, cómo se para, cómo se presenta. Finalmente, si el médico dice necesitamos más datos, recién ahí se acude a pruebas para clínicas complementarias. Pero ojo, porque los pasos del procedimiento no son lo único que está súper regulado. Las condiciones del ambiente y del personal son de cumplimiento 100% obligatorio. Este examen no se lo puede hacer cualquiera en la calle, tiene que ser un médico capacitado. Además, el lugar físico no puede ser cualquier rincón improvisado. La norma exige buena iluminación, ventilación y privacidad total para poder hacer las pruebas de marcha y equilibrio, siempre respetando la dignidad de la persona. Y fíjense en los tiempos, que son críticos. Si la persona afirma que hace un momento tomó licor, fumó, usó algún aerosol bucal o vomitó, la guía ordena una pausa obligatoria de 15 minutos antes de hacer la evaluación. ¿Por qué? Pues porque esto asegura que el resultado muestre la alcoholemia real en la sangre y no un simple residuo reciente que quedó en la boca. Y todo esto está respaldado oficialmente. Un concepto del Ministerio de Transporte nos recuerda que estas normativas médicas que acabamos de ver están completamente entrelazadas con el marco legal de tránsito. Es como un efecto dominó. Si hay un solo error al cumplir estas guías de medicina legal, todo el procedimiento administrativo ante las autoridades de transporte se puede caer y quedar invalidado. Básicamente, es un engranaje perfecto entre la ciencia médica y el derecho. Vamos con la sección número 3. Algo que causa mucha curiosidad. El rol del acompañante. Cuando uno revisa la letra menuda de la guía forense, nota algo clave. La presencia de cualquier persona que no sea parte del personal médico se maneja de forma súper condicional. Fíjense bien en la palabra clave en las normativas, excepcionalmente. Y los manuales dan ejemplos muy concretos de esas excepciones, como necesitar un intérprete si la persona no habla el idioma, o personal de seguridad si hay un riesgo real de agresión al médico. Entonces, para aclarar uno de los mitos urbanos más grandes sobre esto, la persona requerida no tiene el derecho legal de exigir que un familiar o un amigo esté presente en el consultorio durante el examen clínico para que este sea válido. Cero, no es así. Como decíamos, la participación de terceros es algo puramente excepcional. Y si llegara a darse ese caso rarísimo, el médico tiene la obligación de dejar una constancia súper detallada en el informe pericial explicando el motivo exacto. O sea, para la ley, la privacidad del examen y la imparcialidad del diagnóstico clínico siempre van a primar sobre el acompañamiento familiar. Y llegamos a nuestra última sección. Número 4. Pruebas y debido proceso. Aquí entramos al terreno de las responsabilidades de las autoridades. El Estado no puede llegar a imponer cosas a la fuerza sin dar explicaciones. Bajo un principio legal llamado plenas garantías, los agentes de tránsito tienen la carga absoluta de aportar pruebas de que su procedimiento fue transparente. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que antes de tomar cualquier muestra tienen que poner las cartas sobre la mesa. Deben informarle a la persona con lujo de detalles qué le van a hacer, qué diferencias hay entre las distintas pruebas, qué pasa si se niega, cuál es su derecho a la defensa y qué trámite administrativo sigue después. Esta explicación detallada es obligatoria. Y es absolutamente vital que la decisión de la persona sea informada, porque escuchen bien esto, bajo el artículo 152, negarse a hacer la prueba después de haber sido requerido con todas las de la ley, trae una sanción que es verdaderamente gigantesca. Estamos hablando de una multa de hasta 1.440 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además de eso, súmenle 90 horas de trabajo comunitario, la cancelación de la licencia y que inmovilicen el vehículo por 20 días. Es una locura. La jurisprudencia colombiana aclaró que este castigo tan severo no es por la embriaguez en sí, sino por el acto de desobedecer y desatender a la autoridad de tránsito. Y así es justamente como se resolvió el gran debate constitucional sobre la autoincriminación del que hablábamos al principio. Ahora bien, la balanza de la justicia siempre tiene dos lados. Que alguien le entreguen una orden de comparendo en plena calle no significa que ya haya un veredicto definitivo o que sea el fin del mundo. Esa orden apenas inicia un proceso administrativo. A partir de ahí, cualquier ciudadano tiene todas las herramientas legales para defenderse. Se pueden presentar descargos, se puede pedir que revisen los certificados de calibración de las máquinas e incluso se puede impugnar todo si se demuestra que los protocolos médicos del examen clínico no se siguieron al pie de la letra. El debido proceso es un derecho sagrado y está totalmente garantizado. Y bueno, cuando repasamos todos estos detalles, las resoluciones, los tiempos de espera obligatorios de 15 minutos, la restricción de tener familiares en la sala y esa necesidad estricta de que las autoridades brinden plenas garantías, uno empieza a entender de verdad la inmensa complejidad de este sistema. Todo este tremendo engranaje existe para encontrar un punto de equilibrio.
Así que los dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo logran estos rigurosos protocolos médicos y legales proteger al público general de conductores irresponsables y al mismo tiempo blindar al individuo para que el Estado no cometa arbitrariedades en su contra? Es un balance fascinante y súper delicado, ¿no creen? Ha sido un verdadero gusto desglosar esta información tan vital con todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Bueno, continuamos. Determinación forense del estado de embriaguez en Colombia. Esta es una guía que yo preparé. Se llama Guía de Cumplimiento Técnico Médico y Legal para Autoridades y Personal de Salud. Yo creo que esto lo vimos en la clase pasada, donde había un método directo, medición del etanol directamente en la sangre. La técnica principal es el cromatografía de gases de laboratorio. Y hay otro método que es el indirecto, la medición cuántica de etanol en el aire expirado, que es utilizado, o la técnica utilizada es el alcosensor con registro impreso. El examen clínico, descripción, evaluación física y mental estandarizada. Entonces, aquí hay una técnica principal que es la aplicación del estándar forense de medicina legal cuando no hay métodos ni directos ni indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no tenemos el alconsensor o cuando no contamos con las herramientas como la cromatografía de gases en el laboratorio. Entonces, ya ahí el médico va a hacer de pronto algunos tipos de verificación como la disartria, que no tener de pronto una persona cuando están hablando en estado de embriaguez, no se le siente como si estuvieran como con la lengua pegada o algo así. O a veces la visión tiene, en la visión se le ve la dilatación de las pupilas cuando la persona está en estado de embriaguez. La regla legal, ningún método es exclusivo. La prueba de sangre no es estrictamente obligatoria si se aplican los otros métodos bajo los estándares de calidad vigentes. El examen clínico forense sigue un flujo procedimental estricto. Primero, es recepción del caso. Cuando hablamos de verificación o recepción del caso, es la verificación de la identidad y de documento del oficio peritorio. Consentimiento, ese consentimiento informado y firmado y con huella dactilar del índice derecho. Consentimiento es cuando la persona, como es una prueba invasiva, debe de hacer un formato de firmar que ella concede o tiene un consentimiento para que le realicen ese tipo de prueba de forma indirecta, de forma directa, porque es una prueba invasiva. Seguimos con el análisis médico y forense. Anexia, entrevista participativa para obtener el historial. Evaluación física, análisis de la presentación, porte de altitud, coordinación motriz y el equilibrio motriz. En este caso, a veces de pronto la persona la ponen a caminar como en línea recta, a veces le colocan una línea y empiezan a caminar, pero eso lo hace ya el médico forense, no cualquier médico lo puede realizar. Se permite la presencia de terceros. El examen es privado para proteger la dignidad humana. Sin embargo, es válido realizarlo con terceros, en este caso un acompañante. Intérpretes o seguridad, solo si es estrictamente necesario, dejando una constancia explicando en el informe. Integración del hallazgo culmina en el dictamen pericial. Tercero, análisis y conclusiones. La integración de la información de la autoridad. Anamnesia y examen clínico. Generación de la prueba
conducente y útil. Uso del alcoholsensor de tamizaje o prueba rápida. Existen dos tipos de alcoholsensor. Hay uno que es tamizaje, que es pequeñito, parece como un celular, que solamente la persona sopla y él mismo te dice que si está en estado de embriaguez o no, para evitar de pronto el uso del alcoholsensor, porque ya con el alcoholsensor toca hacer todo el protocolo. El tamizaje solamente sople y usted mira si está en estado de embriaguez o no. La cadena de custodia es obligatoria para la muestra biológica. Cuando hay una prueba biológica, una muestra biológica, en este caso puede ser orina, sangre, se debe de hacer una cadena de custodia. Informe y archivo. Es un envío seguro del informe pericial a la autoridad, en este caso, autoridad competente solicitante, la garantía de la reserva y la integridad de la conservación. Ventana de utilidad. La utilidad del examen clínico decae tras 6 a 8 horas de los hechos. El perito debe evolucionar la pericia del examen según el metabolismo del alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que ya después de 6 o 8 horas, ya el resultado no va a ser igual. Por eso es importante realizar la prueba de forma inmediata. Entonces, buscar al médico que le realice la prueba de forma lo inmediatamente posible. Validez del dictamen depende de la competencia técnica, no del cargo. Competencia técnica de la persona que está realizando, no del cargo. ¿Es válido el examen emitido por un médico en un año rural? La pregunta, ¿es válido el examen emitido por un médico en su año rural? Por lo general, a veces en los hospitales o clínicas alejadas, están los médicos que están realizando su año rural. Entonces, sí, la normatividad no discrimina entre médicos generales o rurales. O sea que sí es válido que un médico, que de pronto usted esté en algún lugar y no se encuentre un médico general, lo puede realizar un médico rural. Yo lo hacía y es obligación, no es que si quiere, es obligación de ellos realizarlo. Y si uno de pronto le solicita y él no quiere, porque a veces aduce muchas situaciones, que me lo deje por escrito. Yo le hago la solicitud. No, que no la voy a realizar. Bueno, me lo deja en el recibido, porque ya es una omisión de parte del médico. Vamos a hacer una checklist de la idoneidad legal. Resolución 712 del 2016. Profesional médico de servicio de salud público o privado. Conocimiento teórico sobre la embriaguez aguda. Un entrenamiento específico en la valoración clínica forense y una aplicación estricta de la guía del Instituto Nacional de Medicina Legal. La ley de Harry justifica la medición indirecta del aire expirado. Entonces, aquí procedemos. ¿Cómo se utiliza el alcoholsensor? Prácticamente aquí tenemos el alcoholsensor y su uso. El factor 2102.1. Miremos la sangre perfundida. El etanol absorbido viaja por el torrente sanguíneo hasta los pulmones. Aire alveolar. Aire profundo expulsado al final de la expiración. Hay un intercambio gaseoso en los alveolos. Equilibrio físico entre el alcohol líquido en sangre y el gas en los pulmones. Entonces hay un intercambio o una transferencia de la parte gaseosa, en este caso en los alveolos. Tecnología de detección, cómo los sensores calculan el etanol. Veamos cómo calculan el etanol estos sensores que tienen el alcoholsensor. Mecanismo, opera por oxidación química, el etanol entra en contacto con
con electrodos de platino y un electrolítico ácido. La reacción produce 2 electrones por cada molécula del etanol. El flujo de corriente resultante es directamente proporcional al alcohol oxidado, altamente selectivo. Mecanismo: mide la absorción de energía luminosa. Diferentes sustancias absorben luz a diferentes longitudes de onda. La reacción: el etanol absorbe radiación infrarroja, causando una caída de voltaje proporcional a su concentración. Entonces, esta es la tecnología de la detección que tenemos a veces en nuestro alconcesor. Aseguramiento de la calidad. La regla inquebrantable de los 15 minutos. No nos podemos pasar de 15 minutos. Si durante la entrevista el examinado informa que en los últimos 15 minutos ha ingerido licor, ha fumado, ha vomitado o devuelto contenido estomacal o ha usado enjuague bucal. Mire, esta regla, cuando ese es un formato que ustedes le deben realizar a la persona antes de realizarle la prueba. Eso se llama entrevista. Siempre se descartan estos 4 puntos. Si ha ingerido licor, si ha fumado, si ha vomitado o devuelto contenido estomacal, si ha usado enjuague bucal. Esa es una acción obligatoria. El operador debe esperar 15 minutos exactos antes de tomar la muestra para evitar contaminación por alcohol residual en la boca. En medicina legal a veces le dicen alcohol en boca, porque es que el alcohol, si usted tiene menos de 15 minutos, todavía va a tener ese residuo en la boca. Vamos a ver un checklist preanalítico del equipo. Verificación de la batería y la fecha y la hora. Indicación de banco. Garantizar ceros antes de iniciar. El uso de la boquilla desechable debe ser nueva y empacada individualmente. Prohibido la reutilización. Control metodológico, la precisión técnica blindada al proceso legal. Primero, la vigencia documentada. Que el equipo esté calibrado. El equipo debe tener una etiqueta visible de calibración y el certificado debe reportarse en su hoja de vida. Todo equipo debe tener una hoja de vida. Ahí va la calibración. Competencia de laboratorio. El proveedor de calibración autorizado y competente según normatividad vigente. En este caso quiere decir que esa persona o ese laboratorio que emitió la calibración debe estar ¿qué? También certificado. Límite de error. Si la suma del error absoluto y la incertidumbre supera el error máximo permitido, que es el 1.7%, el equipo debe retirarse de servicio inmediatamente. Entonces, cuando hay un error que supere el 7.5, debemos de retirar ese equipo. Unidades normativas. El equipo debe reportar en miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre. Si reporta el aire, el operador debe registrar la conversión matemáticamente exacta. Esto quiere decir que en este caso, el equipo, el alconcesor, siempre debe estar en ese rango, que debe ser en miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre. El valor probatorio dentro del proceso contravencional de tránsito, testimonios de terceros,
dictamen pericial, clínico o al concesor, inspección judicial, los documentos e informes policiales, indicios detectados en la escena. Conclusión legal. La autoridad de tránsito forma su convencimiento evaluando el conjunto integral de estas pruebas, no de manera aislada. Ya para finalizar, miramos el síntesis, que es el ecosistema de la detección forense. Síntesis del ecosistema de la detección forense. Aquí tenemos la certeza jurídica inapelable. Todos estos procesos, estos procedimientos deben estar muy apegados a la ley, porque se pueden caer. Pilar 1, rigor clínico. El quién deben ser unos profesionales capacitados. Un examen estandarizado, análisis y evaluación. Respeto absoluto a la dignidad humana. Pilar 2, precisión tecnológica, el cómo. Equipos calibrados de control metrológico, respeto a la biología, regla de los 15 minutos, uso de insumos estériles de un solo uso. Y pilar 3, cadena legal, el por qué. Documentación exhaustiva, formatos y las huellas, garantía del debido proceso, multiplicidad de métodos probatorios. Un procedimiento que une estos tres ejes garantiza un fallo contravencional justo, seguro y blindado contra vicios de forma. Entonces vamos a mirar la evidencia. La evidencia GA5 24040 3029 AA1 EB02. Instructivo sobre el protocolo de la remisión y formato de consentimiento. A nivel internacional se conoce el consentimiento informado como aquel documento informativo en el cual se invita a una persona a participar de una investigación o de igual manera de informar sobre un procedimiento a realizar. En ambos casos, la intención de la persona se expresa de manera voluntaria. Ahora bien, cuando la persona acepta y firma, entra a admitir los lineamientos que incluye dentro del mismo consentimiento informado. Entonces, de acuerdo con lo anterior, decimos que toda prueba de alcoholimetría debe contar con su respectivo consentimiento informado. Es por esto por lo que a través de la resolución 1844 de 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencia Forense, INMLCF, en su anexo 5 reglamenta un archivo ejemplo de la aplicación de una entrevista que se conoce como el consentimiento informado para la aplicación de la prueba analítica del alcoholimetrías. Están viendo dónde van a conseguir este anexo, el anexo 5, en la resolución 1844 de 2015. Entonces, ¿cuál es la tarea? Generar un instructivo, cartilla, video, póster, etcétera, que favorezca la divulgación o enseñanza de esta información. El instructivo debe exponer con mucha claridad el protocolo de la remisión de infractores a medicina legal de acuerdo con la normatividad y procedimientos técnicos. El instructivo debe informar sobre el diligenciamiento correcto y oportuno del formato de consentimiento, informando de la realización del examen clínico forense según normatividad. El instructivo debe estar enriquecido con ilustraciones, videos y aplica según el formato escogido por el aprendiz o cualquier elemento que produzca o que favorezca la comprensión y asimilización
o asimilación de la información presentada en él. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto de entrega, un instructivo, formato PDF. Para hacer el envío de la entrevista, remítase al área de actividad correspondiente y acceda al espacio instructivo sobre protocolos de remisión y formato de consentimiento EA5 24040 3029 AA1 EB02. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Los escucho? No, no, profe, no pregunte, no. Sobre la primera evidencia, es hacer un instructivo. Prácticamente lo que yo les di a conocer en los videos, en la presentación, es algo fácil. Pero ahí tienen que estar, que tener en cuenta el consentimiento, ¿no? Que está en la resolución de medicina legal. Muy importante en el anexo 5. Muy importante. Y eso está en el material de apoyo, que yo lo voy a subir en la carpeta. Toda la información que yo siempre hago acá, se las bajo de acá de esa juna y se las paso de la carpeta y se las subo al Drive. Entonces vamos a continuar con la siguiente evidencia. Vamos a hablar sobre la cadena de custodia. Entonces vamos a colocar un pequeño video. Imaginemos la escena de un crimen por un segundo. Ahí está. Se descubre una pieza clave de evidencia, ese detalle que podría resolver todo el rompecabezas. Pero la verdad es que el viaje de ese objeto, desde el lugar de los hechos hasta llegar a una sala de audiencias, es un camino lleno de riesgos. O sea, si se comete un solo error en la forma de recogerlo, transportarlo o almacenarlo, adiós. Esa prueba puede perder absolutamente todo su valor legal. Así que bienvenidos a este análisis detallado, donde vamos a explorar precisamente cómo se protege la evidencia en el terreno. Vamos a desglosar una metodología legal que es súper rigurosa y que es literalmente la columna vertebral de nuestro sistema, la famosa cadena de custodia. Bueno, nuestra hoja de ruta para este análisis incluye 6 puntos clave. Primero, el valor de la prueba. Luego, la normativa oficial. Pasaremos a los elementos del sistema, las fases de la custodia, el tema de recolección y eficiencia procesal, y cerraremos con la capacidad demostrativa. Empezamos con la sección 1, el valor de la prueba, lo que está en juego en el proceso penal. Y a ver, para entender la gravedad de esto, miremos esta cita de investigaciones académicas. Nos dice que las fallas generan invalidaciones en el juicio oral, llevando a delitos impunes. Fíjense que no estamos hablando de un simple trámite o de burocracia aburrida. Cuando los protocolos en el manejo de la evidencia se rompen, no importa qué tan obvio o claro parezca un crimen, la prueba simplemente se invalida. ¿Y qué pasa entonces? Pues que los responsables se van a su casa, quedan en libertad, todo porque el rigor administrativo falló. Ese es el altísimo nivel de lo que está en juego. Entonces, ¿cómo evitamos esa impunidad? Pues aquí entra nuestra herramienta principal. Y ojo, la cadena de custodia no es solo agarrar un objeto y guardarlo en una caja fuerte, para nada. Como vemos en su definición, es un sistema rigurosamente documentado que se le aplica a lo que la ley llama elementos materiales probatorios y evidencia física. Su misión principal es poder demostrar sin que quede la más mínima duda que ese objeto que el juez está viendo en la audiencia es exactamente el mismo que se encontró en la calle aquel día, inalterado y perfectamente preservado. Pasamos a la sección 2, normativa de la Policía Judicial, el marco oficial.
Y bueno, para que todo este sistema funcione y no sea un caos, no podemos dejarlo a la imaginación o al criterio personal de cada investigador, ¿verdad? Necesitamos unas reglas del juego claras. Aquí es donde entra el Manual Único de Policía Judicial. Este documento, adoptado por altísimas instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, no es un librito de sugerencias o de consejos. Es el marco oficial, vinculante y 100% obligatorio en todo el territorio nacional. Si alguien ejerce funciones de policía judicial, tiene que seguir estas páginas al pie de la letra para que su trabajo tenga validez. Y fíjense en un cambio súper interesante que trajo la normativa reciente. Antes solíamos hablar de los procedimientos de la cadena de custodia. Pero esa palabra daba la impresión de que eran acciones sueltas, tareas aisladas que hacía una persona por aquí y otra por allá. Así que actualizaron el término a sistema. Y la verdad, es un cambio conceptual brillante, porque nos recuerda que proteger la evidencia es un flujo constante, una maquinaria continua y súper documentada donde nada, absolutamente nada, ocurre de forma aislada. Vamos con la sección 3. Elementos clave del sistema. Los 3 pilares de la protección. Para que ese sistema del que acabamos de hablar se mantenga firme, necesita apoyarse en estos 3 pilares. Primero, el control, que es básicamente rastrear cada indicio y registrar quién lo tiene en todo momento. Segundo, la seguridad, que son todas esas barreras físicas y administrativas para que nada se pierda o se robe. Y tercero, la preservación, o sea, asegurarnos de que la muestra no se pudra, no se contamine ni se degrade por estar mal guardada. En resumen, piénsenlo como un trípode. Si uno solo de estos pilares falla, la prueba se viene abajo. Esto nos lleva a la sección 4, fases de la custodia, los 7 grandes momentos. Toda evidencia, sin excepción, tiene que pasar por estas 7 etapas críticas, desde que se encuentra hasta que se decide qué hacer con ella. Abarca desde saber qué es el objeto hasta mantenerlo seguro y registrado. Pero quiero que nos detengamos un segundo en el punto número 6, la continuidad. Este punto es vital. La continuidad es lo que crea una historia ininterrumpida de la prueba, es la trazabilidad perfecta. Nos dice exactamente qué persona la tocó y cuándo, buscando siempre que pase por la menor cantidad de manos posibles. Porque claro, a menos manos, menos riesgo de que algo salga mal. Entramos a la sección 5. Recolección y eficiencia procesal. Reglas estrictas en el terreno. Bueno, saquemos toda esta teoría de la oficina y llevémosla directamente a la escena del crimen, que es donde el tiempo vuela y el margen de error es literalmente cero. Las reglas de embalaje son súper específicas. Por ejemplo, si encontramos evidencia digital, hay que usar bolsas antiestáticas y empacar todo por separado. Pero ojo a las prohibiciones, que son igual de importantes. Está prohibidísimo mezclar cosas diferentes en una misma bolsa, o andar pegando cinta adhesiva directamente sobre un dispositivo, porque lo puedes arruinar. Todo va sellado, con sus etiquetas y números de serie. Es francamente un trabajo de precisión quirúrgica. ¿Y qué pasa con los tiempos? Pues que toda esa precisión tiene que ir de la mano con la velocidad. Y aquí tenemos un límite innegociable, 12 horas. Ese es el tiempo máximo que tiene la policía judicial para enviarle el informe al fiscal una vez que termina una acción, como incautar algo. No hay tiempo para relajarse. Esto obliga a que la comunicación sea rapidísima y asegura que la evidencia no se quede por ahí abandonada en un limbo administrativo. Y para lograr cumplir con esos tiempos récord, las actualizaciones del manual trajeron bajo el brazo unos formatos mejorados, como el del primer responsable y nuevas listas de chequeo. Ojo, que alguien podría pensar, hay más papeleo, más burocracia, pero no, es todo lo contrario. Estas herramientas están calculadas milimétricamente para que el investigador sepa exactamente qué anotar, sin dudar, reduciendo un montón el tiempo que pasan en la escena. ¿Es velocidad? Sí, pero velocidad estructurada. Y finalmente, llegamos a la sección 6, capacidad demostrativa, el objetivo final. Al final del día, ¿para qué hacemos todo este esfuerzo monumental? Pues para proteger esto, la capacidad demostrativa. O sea, no se trata solo de probar que esa pistola es la misma que estaba tirada en el suelo. Se trata de proteger la capacidad que tiene esa pistola para contarnos la verdad, para aportar información en un laboratorio. Si un investigador agarra mal la prueba y la contamina, ese objeto pierde su vocación para encontrar la verdad. Toda la ciencia que viene después depende de que esto se haya hecho bien desde el minuto 1. Entonces, nos queda esta gran reflexión final. Viendo todo este análisis, nos damos cuenta de que el trabajo de los científicos en el laboratorio y el papeleo de los investigadores en la calle son una misma cosa, son inseparables. Un error en una simple etiqueta o demorarse unas horas más de lo debido puede tumbar el caso más armado del mundo. Esas listas de chequeo y esos sellos no son simples trámites, son literalmente la armadura que protege a la verdad. Porque sin un sistema de custodias impecable, sencillamente no puede haber justicia.
Muchas gracias por acompañarnos en esta guía detallada. Bueno, continuamos. Manual operativo de campo control de alcoholemia. Protocolo de remisión consecutivo y prueba resolución 1844 y la ley 1696. La ley 1696 de 2013. Marco legal de la autoridad. Artículo 150. ¿Qué dice el artículo 150? Las autoridades de tránsito tienen la potestad absoluta de solicitar a cualquier conductor la práctica del examen de embriaguez. Cuando el resultado es positivo, se inmoviliza de forma inmediata el vehículo. Renuncia negativa a la prueba, inmovilización inmediata más la multa máxima cuando la persona no se quiere dejar hacer la prueba de embriaguez. Alistamiento de equipo, prueba indirecta. Entonces aquí tenemos 6 puntos. El primero, analizador de etanol, en este caso el alconcesor, calibrado según la resolución 64189 y 88650. 2. Batería, verificación óptima de la batería que tenga una carga óptima. Tercero, boquilla. Estas boquillas deben ser desechables, selladas y disponibles. Cuarto, conexión. Enlace comprobado con la impresora portátil. En este caso, por lo general, es vía Bluetooth. Papelería, formato de declaración de aseguramiento de la calidad. Huellero, listo para la recolección de la firma dactilar. Protocolo previo, información, consentimiento. Antes de destapar la boquilla, el agente debe informar verbalmente al examinado lo siguiente. Primero, el objeto de la prueba. Vamos a medir la concentración del alcohol en su aire expirado para que él sepa lo que van a realizar. Consecuencias de negarse. Si no permite la medición, se asume renuencia legal. Entonces, en este caso, inmovilización inmediata y multa del máximo grado. Derecho a la defensa. Si el resultado genera comparendo, usted tiene derecho a un proceso administrativo para defenderse. Y la instrucción técnica: debe respirar profundo, retener el aire y soplar de manera sostenida hasta que yo le indique. Entonces, este es un protocolo previo de información y consentimiento. Ejecución de la medición directa, aire expirado. Preparar, insertar boquilla nueva frente al conductor. Soplar, examinando. El examinado respira, retiene y sopla sostenidamente. Detener, contar al alcanzar el volumen de aire requerido por el dispositivo. Evidenciar, mostrar el resultado en la pantalla e imprimir inmediatamente el ticket. Entonces, estos son los 4 pasos que se debe realizar. Regla de la segunda medición. Siempre, ya se lo he dicho, se deben de realizar 2 mediciones. El primer resultado igual o mayor de 20 miligramos por 100 mililitros de sangre. Proceder, cuando ya pasa de los 20, que es la grado 0, proceder a hacer la segunda prueba obligatoria. Si el resultado es menos de 20, no se puede realizar la segunda prueba porque ya dio de negativo. Cierre del proceso. Entregar el documento, copia de los resultados impresos junto con el diligenciamiento del formato de declaración y huella
dactilar. Matriz diagnóstica, tipos de prueba. Entonces aquí tenemos la prueba indirecta, que es la de campo, y la prueba directa, que es la clínica. Muestra aire de los alvéolos pulmonares. En la forma directa es con sangre venosa. Método. El indirecto es no invasivo, el directo es invasivo. Cadena de custodia. Ojo, para la prueba indirecta no aplica. La muestra se agota enseguida. Donde hay prueba, en la prueba directa sí aplica. En este caso, la cadena de custodia. Mientras se toma la prueba por parte de medicina legal y la envía al laboratorio. Variables físicas. Medición universal para la prueba indirecta y para la prueba directa depende del peso, talla y sexo del examinado. ¿Cómo así, profe? Entre más gordo, digiere más el alcohol. Por sexo, se dice que la mujer al momento de ingerir alcohol se emborracha más rápido. Protocolo de remisión a medicina legal, prueba directa. Ojo el protocolo. Cuando no es posible la prueba indirecta, ejemplo, lesiones maxilofaciales, inconsciencia que la persona no está consciente, o una solicitud legal, en este caso la solicitud legal es de parte del juez. Custodia, traslado del presunto infractor bajo supervisión interrumpida de la autoridad. Solicitud, requerimiento oficial impreso al Instituto de Medicina Legal o Centro Médico Autorizado. Que ahorita ese va a ser la evidencia, la solicitud. Extracción, toma de muestra de sangre venosa exclusivamente por personal médico. Cadena, inicio estricto de la cadena de custodia para el embalaje y traslado de la muestra al laboratorio. Entonces aquí tenemos lo que cuesta. Grado 0, por primera vez. Suspensión de la licencia por 1 año, la multa equivalente a 90 salario mínimo legal diario vigente. Usted quiere saber, multiplica o divide. Vamos a hacerla. Vamos a buscar aquí la calculadora. Y usted toma... yo consigo la calculadora. Entonces usted divide los 2 millones, que es el mínimo, entre 30. O sea que los días salen a 66.666. Entonces, Profe, es sobre 1.750.000. no, el mínimo quedó en 2 millones. No, pero con el auxilio de transporte. Ok, 1.750.000. Sí, señor. Queda como 58 el día, 58.000 más o menos. 58.333. Entonces, 58.333 por 90. 5.249.970. Grado 0 por primera vez. Ojo, grado 0 son 4 cervezas o 4 tragos. Salen las cervecitas bien caras. Grado 1, segunda vez. Suspensión de la licencia por 6 años. La multa sale por 240 salarios mínimos legal diario vigente. Entonces, multipliquemos nuevamente 58.33 por 270. Igual, 15.749.910. Grado 3, por tercera vez, que es lo máximo. Aquí me faltó el grado 2. Cancelación total de la licencia. La multa es de
1.440. Salario mínimo legal diario vigente. Sacamos otra vez la cuenta. 58.033.33 por 14 por 1.440. ¿Será que la calculadora está mala? 83.999.000. Ponle tú 84 millones. En grado 3. Por tercera vez, que es lo máximo. Circunstancia de agravación punitiva. Ojo, ojo a esto. Circunstancia de agravación punitiva. Transporte sensible. La ley 1696 nos dice, si el conductor opera servicio público, transporte escolar o es instructor de conducción, la sanción económica y se suspende, la suspensión se duplica cuando es de transporte de servicio público, cuando es escolar o cuando es un instructor de conducción. Lesiones o homicidios o lesiones, artículo 151 de la ley 769. Si causa lesiones físicas o muerte a otro actor vial, el estado de embriaguez. Suspensión de la licencia por 5 años adicionales a la pena del Código Penal. Fuga del lugar, artículo 151, ley 769. Si abandona injustificadamente el lugar del accidente para evadir la responsabilidad. Suspensión automática de la licencia de conducción por 5 años. Bueno, ya esta parte va más relacionado es a la parte penal. Quiero hacer énfasis a la evidencia. Sí, porque ya son las 8:15. Evidencia GA5 24040 3029 AA1 EB03. Informe de protocolo de remisión de infractores al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. La Ley 769 o Código Nacional de Tránsito Terrestre, en su artículo 150, que fue lo que vimos ahorita, establece la actuación del agente de tránsito en casos de infracciones en estado de embriaguez. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación estableció los formatos para la realización de las prácticas analíticas de elementos materiales probatorios. Ya puede ser un EMP, un elemento material probatorio o evidencia física, un EF. Con esto los agentes de tránsito a través de sus funciones tienen un soporte documentólogo o documentológico que los obliga a realizar acciones que conlleven a la revisión de infractores en estado de embriaguez, a centros médicos y o instalaciones de medicina legal, con el fin de practicar las respectivas pruebas de embriaguez. Por ende, para cumplir con estas evidencias, el aprendiz debe o deberá, primero, ojo lo que van a realizar, elaborar un informe descriptivo de los pasos que debe realizar el agente de tránsito en la actuación con infractores en estado de embriaguez. Asimismo, debe realizar el diligenciamiento del formato anexo, formato de Policía Judicial número 12, solicitud de análisis de MP o EF. Explicación en qué consiste la interpretación del resultado de medicina legal según la normativa y presentar un ejemplo de ello a partir de un caso hipotético. Ojo, explicar en qué consiste la interpretación del resultado de la medición legal o el resultado de medicina legal según la normativa y presentar un ejemplo de ello a partir de un caso hipotético. Lineamiento Profesor, qué general. pena. Cuando dice O,
¿Es una cosa o la otra? ¿O las dos? ¿Cuál o? Profesor, qué pena. Cuando hice lo que acaba de decir o explicar, No, no. ¿es una Eh, cosa eh, o la eh, otra? no, ese no es o. Es una billeta. Sí. Ah, ahora sí. Pues que lo entendí mal, por eso fue que lo... Me perdona. Ese- ese no, 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 no. Yo estaba buscando la O, no, no. Bueno, los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, informe de protocolo de remisión de infractores. Formato PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio informe de protocolo de remisión de infractores a Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. EA5 24040 3029 AA1 EB03. ¿Cuál es el formato? Aquí le muestro el formato. Prácticamente es el mismo formato. Diligenciar cada casilla como lo venimos realizando. Utilicen los formatos o el número de la noticia criminal que han realizado de los anteriores y pueden hasta implementarlo con el caso que ustedes vienen realizando para que tengan toda esa información prácticamente igual. El formato está en la carpeta, ya la voy a subir enseguida para que tengan toda esa información. Entonces vamos a mirar qué preguntas tienen con relación a esa evidencia. Ninguna. Bueno, les recuerdo, Profe, les una re- preguntita, yo sí, ¿hasta cuándo? Qué pena interrumpirlo. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar las dos actividades? bueno, buena pregunta, Leslie, buena pregunta. La actividad anterior era hasta el día de ayer. ¿Qué pasó? Que a mí se me fueron las luces, que yo lo programé para el día primero, la explicación de esa evidencia, pero recuerden que el día primero fue feriado y lo aplacé. Siempre cuando hay un feriado se aplaza la clase en este caso, la aplacé para el lunes. Entonces, viendo las cosas que se presentaron, era para ayer, pero yo la voy a ampliar para el día 10, para el domingo. Y esta evidencia, que es del formato, también para el día 10.